Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy, Gobierno Corporativo y sus implicaciones en el gobierno, y sus implicaciones más bien, y el día de hoy tenemos como invitados a dos, ay, caray, aguántenme porque no quiere mi nota. Ya quiso mi nota. Muy bien, el día de hoy tenemos a dos miembros del IMEF. Ella es la contador público Claudia González Jiménez. Es una destacada directiva financiera, consejera empresarial y especialista en gobierno corporativo, finanzas corporativas, auditoría interna y administración de riesgos, con más de 25 años de experiencia en los sectores financiero, inmobiliario, retail y autopartes. Ha ocupado en alta dirección en empresas como Grupo Andrea, México y Estados Unidos, Grupo Inmobiliario Rorus, Grupo Orson Capital y Tracusa, La Ruta del Sol, reportando directamente a Consejo de Administración, comités de auditoría, órganos de gobierno y contribuyendo a la institucionalización, profesionalización, crecimiento sostenible de las organizaciones mencionadas. La licenciada es contador público por la Universidad La Salle Bajío, es maestra en finanzas corporativas y cuenta con un MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección y PADE. Actualmente, miembro del IMEF, integrante del Colegio de Consejeros Independientes, forma parte del Consejo Consultivo de Desarrollo e Innovación y Creatividad de León, independientemente, asesora en la industria inmobiliaria, retail y promotora de la profesionalización de las empresas familiares y MIPYMES. La acompaña en esta conferencia el maestro Carlos Martínez Tenorio, es CEO fundador de Mentum. Es doctor en Administración especializada en activos intangibles y gestión de capital intelectual, contador público, maestro en fiscal, certificado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT en inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial agéntica. Con más de 20 años de experiencia, de los cuales gran parte ha sido en la alta dirección en los sectores públicos y privado, es conferencista latinoamericano, académico, consultor estratégico en temas de impuestos, finanzas, transformación organizacional. Es creador de los programas Mindset Directivo y Mindset IA, mediante los cuales impulsa el desarrollo de líderes capaces de integrar estrategias, capital intelectual e inteligencia artificial para la generación de valor. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Carlos Martínez y para la licenciada Claudia González, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy agradecida y primero que nada agradezco a todos los organizadores de este evento por habernos hecho esta cordial invitación y poder compartir con ustedes esta presentación. Adicional, también gracias a nuestro maestro de ceremonias por la atenta presentación a nosotros. Y bueno, aparte de compartirles un poco de conocimiento, queremos más que nada explicarles esta temática, mi compañero y yo, para que nos llevemos un poquito más de conocimiento sobre el tema, ya que sé que este tema no es tan conocido para las pequeñas empresas. Y la intención no es hacer una plática llena de tecnicismos o de cosas complicadas que pudieran enfrentarse en esta presentación, ¿no? Queremos que se lleven herramientas simplificadas y que el día de mañana ustedes como empresarios, emprendedores o líderes que se enfrentan día a día a los retos de generar empleos, generar riqueza y darle perpetuidad a su patrimonio, puedan implementar un poquito de lo que les vamos a presentar el día de hoy, ¿sí? Aquí les quiero compartir esta pequeña reflexión de lo que implica ser un gobierno corporativo y comienzo a leer, ¿no? El gobierno corporativo no nació precisamente para cumplir una regulación.
El gobierno corporativo no es obligatorio, no nace de una ley fiscal, legal, no. Es simplemente una necesidad que nació en las empresas familiares. Es una necesidad que viene a resolver problemas fundamentales. Uno, cómo asegurar que las empresas tomen decisiones correctas. Otro, proteger el patrimonio de sus accionistas. Y por último, que permanezcan sólidas a través del tiempo, ¿sí? Entonces, quiero que nos quedemos con esta pequeña reflexión a nivel de introducción, ¿sí? A ver, aquí les hago una pregunta. ¿Alguna vez han pensado esto? Mi empresa depende totalmente de mí. Mis hijos no se ponen de acuerdo. ¿No puedo crecer más de lo que ya crecí? ¿El banco no me presta? ¿Tengo miedo de una demanda o de un fraude en mi empresa? No sé cómo preparar la sucesión de mi negocio. A ver, levanten la mano quien tenga un emprendimiento o si somos dueños de alguna empresa. ¿Les suena? ¿Sí? Muy bien, pues estamos aquí en la sesión adecuada, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí les pongo un poquito como antecedentes. Como les dije, el gobierno corporativo no nace de alguna regulación, ¿sí? Es una necesidad, ¿sí? Es una respuesta a la necesidad de las empresas para establecer los mecanismos que adecúen a todos los órganos de gobierno que tenemos que conocer, que pueden implementarse en las empresas y que esto va a ayudar a garantizar la permanencia, ¿no? Los objetivos del gobierno corporativo es asegurar que sean dirigidas de manera transparente. ¿A qué nos referimos con transparencia? Transparencia, a que todos y cada uno de los que están trabajando con nosotros, sea grande o sea chico nuestro negocio, tenga conocimiento de toda la información de la empresa. Que también un tercero involucrado también sepa conocer esa información, interpretarla. Un tercero como un banco, por ejemplo, si yo quiero pedir un préstamo, pues tiene que haber transparencia en la información de mi negocio, ¿no? La parte de responsabilidad, tener muy claras las responsabilidades de mi negocio, ¿no? O sea, normalmente el fundador, pues, es el que toma todas las decisiones, es el que compra, es el que vende, el que negocia, el que dice cuánto gana cada quien. Entonces, toda esa parte de responsabilidad del gobierno corporativo trata de identificar para ayudar a los empresarios fundadores a no cometer ese error de que todo dependa de él, ¿sí? Y por último, que sea sostenible en el largo plazo, que es muy común, ¿no? Nosotros, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado que pues, el socio fallece y el negocio quebró, ¿sí? Entonces, gobierno corporativo te dice que para que sea sostenible tienes que hacer una correcta sucesión, ¿sí? ¿Por qué el gobierno corporativo? ¿Cómo empieza esta necesidad y qué es lo que aborda, ¿no? Uno, el crecimiento en las empresas. Cuando las empresas empiezan a crecer y también quieren separar el tema de la propiedad y la administración de la empresa. Cuando ya una empresa es muy grande o ya se les está saliendo de control, pues sí hay una necesidad, ¿no? De identificar todo lo que es el patrimonio familiar y lo que es el negocio. Entonces, por eso surge el gobierno corporativo, por una necesidad. También la necesidad de transparencia, el control y la rendición de cuentas. Antes, pues a lo mejor un fundador podía con todo, pagaba impuestos, le pagaba al proveedor, también hacía las compras, va y tocaba la puerta con los clientes. Pero ¿qué pasa cuando el negocio ya creció y empieza a contratar gente? Entonces, hay que tener y mantener muy bien esos conceptos claros. Y otro punto muy, muy importante, el gobierno corporativo también pretende proteger al inversionista y el patrimonio de la empresa. Si nosotros empezamos a implementar mejores prácticas, en la sesión de Cristina Villaseñor nos decía, o sea, te tienes que enseñar pues a ir a una institución formal a pedir un préstamo, nos decía. También tienes que capacitarte,
tienes que ser cada día mejor empresario. ¿Para qué? Para que tengas mejores oportunidades, ¿sí? Otro punto es profesionalización de la toma de decisiones. Gobierno corporativo habla mucho de ese tema. No es lo mismo cuando tú como dueño todo el tiempo estás tomando decisiones y estás de vacaciones y todos te están hablando. ¿A poco no? Porque no se mueve ni un dedo si el dueño no lo dice. En cambio, gobierno corporativo te ayuda a compartir esa responsabilidad. Te ayuda si tú empiezas a tener gente que vas a involucrar en el área contable, en el área de ventas. Todas esas personas te tienen que ayudar de acuerdo a la responsabilidad de su área de negocios a tomar esas decisiones. Como punto 5, la generación de confianza para bancos, inversionistas y socios. Si un banco ve que tú tienes bien definidos tus departamentos, tienes bien tus estados financieros, tienes todas tus declaraciones de impuestos, tienes bien delimitados los roles, los procesos en tu área de producción, en tu área de ventas, si tú tienes vendedores, si tienes bien definida tu política de ventas, toda esa parte el banco la ve bien. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tener acceso a líneas de créditos con costos más baratos. No es lo mismo, los bancos no ven igual a una empresa con estructura a una empresa sin estructura. El costo del dinero es más barato. Entonces, toda esa parte pues ha sido la que nos ha hecho tener esta necesidad de estructurar las empresas a través de un gobierno corporativo. ¿Sí? Miren, les voy a presentar esta lámina que me encanta y les va a hacer sentido. Y ojalá que les haga un poquito de clic, ¿sí? No importa, les quiero comentar que el gobierno corporativo no es para las grandes empresas, ¿sí? Es para una empresa o un emprendedor que va en crecimiento. Es importante tenerlo en cuenta, tal vez no lo implementas de lleno, pero mínimo lo conoces y lo vas trabajando poco a poco a través del tiempo, ¿sí? Esta lámina, en la primera parte, ¿qué pasa cuando el socio decide retirarse, el socio fundador, o bien fallece? Pues cambia a la segunda generación y del 100% de todas las empresas, solamente el 30% de la segunda generación persiste, ¿sí? En el segundo renglón podemos ver que cuando queremos cambiar de la segunda a la tercera generación, ¿qué pasa? Solamente el 40% de ese 30% sobrevive, que representa del 100%, representa el 12% de las empresas. En el tercer renglón, ya cuando llegamos a la tercera generación y queremos pasar a la cuarta generación, que solamente el 25% del 12% que sobrevivió a la segunda generación va a pasar a la cuarta generación. Y eso representa un 3%. ¿Sí? Y más allá de la cuarta generación, es un menos del 3%. ¿Sí? Y aquí tenemos la fuente, Family Business Institute. Aquí vamos a ver un poquito también de números y datos. A nivel mundial, las empresas familiares generan aproximadamente 2/3 del PIB mundial. Eso representa el 66.66% del PIB. Y un 60% del empleo a nivel mundial lo generan las empresas familiares. Las 500 mayores empresas familiares del mundo registraron 8.8 billones de dólares en 2024, lo cual representa un 10% de crecimiento en relación a 2023. Y por último, las empresas familiares representan el 22% de todas las empresas con ingresos superiores a 100 millones de dólares a nivel mundial. O sea, las empresas familiares, el 22% de esas empresas familiares tienen ingresos mayores a 100 millones de dólares. O sea, son bastante fuertes, ¿no? Y vámonos un poquito aquí a datos en México, ¿sí? El indicador en presencia
Del 85 al 90% de las empresas en México son familiares. Es un alto porcentaje. En impacto económico, estas empresas representan el 80% del PIB de México. Si se fijan a nivel mundial, las empresas familiares representan el 66.6%. Y nosotros como mexicanos, nuestras empresas familiares representan de todo México el 80% del PIB. Y de supervivencia, bueno, ese dato ya lo habíamos visto y está muy estandarizado a nivel mundial también, que solo el 30% logra pasar a la tercera generación. Y el plan de acción, en plan de acción solamente el 15% de las empresas familiares tienen un plan de sucesión. ¿Sí? Un plan de sucesión ya documentado, protocolizado y bien definido. ¿Sí? Es muy poquito. Y bueno, por último, el indicador de la dirección del fundador. Es muy común y no es malo que el director general pues sea el socio fundador, ¿no? ¿Y cuántas de estas empresas familiares tienen esta posición ocupada por el director, por el socio fundador como director general? El 37% de las empresas familiares, ¿sí? Y como reflexión nos llevamos que la principal causa de mortalidad de las empresas no es un tema de ventas, de economía, de mercado, sino la falta de reglas claras para gobernar la empresa y la familia. A continuación, les quiero presentar este círculo. Este círculo es muy comentado en la parte de gobierno corporativo. Les va a hacer mucho sentido ahorita que se los explique. Cuando una empresa empieza a crecer, empieza a tener necesidades diferentes y empieza a tener desprendimiento de la propiedad, de la familia y de la empresa. Lo que vemos aquí en este círculo, vemos que hay una intersección. Si ustedes se fijan en la parte en esta parte, a ver, aquí casi no se ve el puntito, pero esa parte, ¿qué quiere decir? Esa parte es cuando una persona es parte de la familia, es accionista y ocupa una posición dentro del negocio. Esa parte es la que está queriendo tener completamente clara el gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo, ¿sí? Porque empiezan los conflictos, porque empiezan a no tener claras las cosas, las personas involucradas. Entonces, toda la parte del círculo de familia representa todos los valores que el socio ha transmitido a su familia, toda la parte de educación, la felicidad, la continuidad de la familia. En la parte de propiedad, ahí lo que vemos es que es necesario identificar toda la parte de la participación accionaria de los dueños. Sí, ahí es donde puedes definir muchas cosas como los rendimientos, las inversiones. Por ejemplo, no nada más tienes a lo mejor acciones, tienes propiedades, toda esa parte se tiene que desprender del negocio. Y la parte de la empresa es simplemente ya cómo se maneja como con gobierno corporativo una empresa. Aquí podemos ver que ya tenemos una estructura, tenemos bien definidos los roles, hay un director general, hay una persona de finanzas, hay una persona de sistemas, hay una persona encargada de las ventas y ya no es el socio el que hace todo, ¿no? O sea, no toma las decisiones únicas el socio, sino que la empresa empieza a tomar sus propias decisiones y empiezan a desprenderse estos círculos. ¿Sí? Y bueno, en conclusión, en una primera conclusión, el gobierno corporativo, ¿qué podríamos decir que es? Es una forma en que las empresas son guiadas con autoridades basadas en reglas y principios previamente establecidos, diferenciando las autoridades, los órganos de gobierno, las responsabilidades de los empleados, de los accionistas y de la familia, ¿sí? Entre mayor sea la calidad del gobierno corporativo que implementemos o que dejemos más claras estas reglas, son más confiables las empresas, tienen más clara su información financiera y les facilita mucho la toma de decisiones. Entre más supervisada y más miembros
independientes de la familia, tienen mejores oportunidades las empresas de que crezcan y no tengan fraudes. ¿Sí? Y aquí, bueno, claramente vamos a ver los beneficios, ¿sí? Porque tal vez nos cuesta trabajo entender, ¿no? Es muy natural que tú pones un negocio, soñaste con él, lo echaste a andar, pero ¿cómo me desprendo de eso? ¿Qué gano? ¿Qué gano, no? Entonces tenemos beneficios financieros y estratégicos, ¿sí? Los beneficios operativos y financieros son lo que ya les comenté. Podemos tener acceso a mejores fuentes de financiamiento. Por ejemplo, instituciones como NAFIN o Bancomex te van a prestar si tienes implementado el gobierno corporativo. No le prestan a cualquier persona, o sea, sí le prestan a gente que ya tiene un negocio un poquito más estructurado, tiene más transparencia y saben que les va a pagar, que va a tener continuidad del negocio. Eso genera confianza. También otro de los beneficios es que ya tomas decisiones con información clara y oportuna. O sea, el gobierno corporativo es decirle a tu contador, a mí cada mes me presentas estados financieros y sobre eso yo tomo decisiones, ¿sí? También la identificación clara de los niveles de autoridad y responsabilidad. O sea, es muy importante que cada persona que colabore en tu empresa sepa exactamente cuál es su obligación, cuál es su responsabilidad, sus límites. Y también podemos medir mejor la operación y el desempeño del negocio. Ya puedes implementar algunos indicadores. Por ejemplo, ¿cuántos zapatos producí hoy, toda la semana, todo el mes? ¿Cuánto vendí por semana? Toda esa parte la puedes implementar de una forma muy fácil cuando ya tienes toda esta parte de gobierno corporativo. También te disminuye los riesgos. Es muy importante cuando ya cuentas con gente especializada o gente que ya tiene un poco más de experiencia en sus áreas de conocimiento, mitigas riesgos, ¿sí? Ya saben cómo proteger, traen experiencia de otras empresas donde ya lo hicieron, donde ya lo vivieron y pueden transmitirle el conocimiento a tu empresa. Y eso te va a disminuir los riesgos. Porque muchas veces algunos empresarios, y me ha tocado, pues con el desconocimiento se meten en problemas. Y muchos de esos problemas son ante el fisco. Muchos problemas son a lo mejor ante el tema de comercio exterior, por desconocimiento. Pero si tú ya tienes a alguien que te acompaña en la toma de decisiones y le transmite el conocimiento a tu negocio, vas a disminuir riesgos, ¿sí? En la parte de beneficios estratégicos e institucionales, pues algo que ya hemos platicado, la transparencia entre los terceros, a los inversionistas y al personal interno. Si tú la empresa la formaste, la fundaste, pero invitaste a alguien, un tercero como inversionista y no es parte de la familia, pues le va a generar confianza. Va a decir, mira, es un negocio ordenado, tiene potencial, tiene oportunidad de crecer y pues nos vamos a aliar, ¿no? Pero pues toda esta parte la tenemos que generar, esta confianza con buena información financiera, con todo el cumplimiento que nos pide la ley, toda esa parte pues genera confianza ante un tercero. Y bueno, el siguiente punto es lo mismo. También tus clientes, también es importante los clientes cómo te ven. Aquí en el Bajío tenemos muchos clientes que son transnacionales. Y a mí me ha tocado mucho que dicen, ¿sabes qué? Tus clientes y tus proveedores deben de tener todo esto. Si no, no puedes hacer negocios con ellos. Te piden a veces que te dictamines, a veces te piden que mínimo tengas actas de asamblea, o bien mínimo te piden toda la parte de tus declaraciones, te piden certificaciones, muchas cosas. Entonces, tenemos mucha oportunidad aquí en la zona de mejorar todo eso y poder generar negocio con los grandes, ¿no? Ya nos lo decía también en la plática anterior Cristina Villaseñor. Y bueno, también otro punto importante es cuando no es lo mismo. Hace poquito un compañero me decía, no, yo no le entro a una empresa familiar, aunque me pague más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más complicado, es más difícil, es crear desde cero todo esto que estamos platicando.
pero si tú vas formando poco a poco esta parte de orden, de controles y definiciones, pues vas a traer más talento, vas a traer a lo mejor un director de una empresa un poco más grande que la tuya, lo vas a invitar y te va a ayudar a mejorar toda esa parte, ¿sí? Y bueno, también un escalamiento, lo que les comentaba, también una fusión, una alianza, una inversión de un tercero, también eso te va a ayudar. Aquí hablemos un poquito de los órganos del gobierno corporativo. Aquí hay tres órganos muy importantes en este organigrama. En los tres órganos del gobierno corporativo que toman decisiones y que dirigen al negocio son tres. La asamblea de accionistas, en esta parte tenemos a todos los accionistas, ¿sí? Y ellos, en esta parte, pues es la máxima autoridad. Los accionistas tienen derecho a pedir cuentas, tienen derecho a pedir sus rendimientos, sus dividendos, sus emolumentos, y todo eso se define en esta parte, ¿sí? El siguiente órgano que también toma decisiones es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración define la visión del negocio, el guía a todo el cuerpo directivo y le da la estrategia de toda la parte del negocio a toda la parte operativa. El consejo no opera, simplemente dirige y muestra la visión del negocio, ¿sí? Y el otro órgano de gobierno corporativo es el director general. El director general va a aterrizar esa estrategia, va a aterrizar el plan de negocios, va a tener toda esa parte de información que se genera para el consejo y para los accionistas. Y a su vez, bueno, él tiene un equipo de directores a su cargo, ¿sí? También podemos ver aquí otros órganos de gobierno que ayudan al consejo a tomar decisiones y que lo ayudan a vigilar también. Es el auditor interno, el auditor externo y los comités. Ahorita vamos a hablar de los comités. No porque estoy presentándoles esta lámina, es necesario que una pequeña empresa o un negocio chiquito lo tenga, pero es necesario conocerlo, ¿no? O sea, puedes empezar con algo pequeño, con estructura un poco más sencilla, no es necesario tenerlo, pero es necesario sí conocer las responsabilidades de cada uno, ¿sí? Aquí, bueno, ya hemos hablado de gobierno corporativo, ya estamos diciendo que es una buena práctica, que tenemos beneficios y que es muy benéfico tener un consejo de administración. Hay dos tipos de consejos de administración. Uno es un consultivo y el otro es un consejo nombrado en actas, ¿sí? Cuando ya protocolizas un acta y dices, yo nombro a mis consejeros y lo inscribes al registro público a través de un notario. Y el consejo consultivo, pues sí, normalmente las empresas o los emprendedores o las pymes empiezan con esto, con un consejo consultivo. El consejo consultivo no tiene responsabilidades como un consejo ya más grande. El rol del consejo de administración tiene funciones estratégicas y de supervisión y control. Sí, las estratégicas es definir la estrategia a largo plazo, el plan de ventas, el presupuesto, también si se compran algunos nuevos negocios o venden, también esa parte es importante, define los KPIs, los objetivos, también cuando hay un problema, también da la cara el consejo. O sea, si algún día nos llega, un requerimiento fuerte del SAT o algo de comercio exterior, algo de PLD, de la ley antilavado de dinero, el consejo entra y actúa de inmediato, ¿sí? También crea las políticas de dividendos, y crea otro tipo de políticas sobre los accionistas, ¿sí? Y sus funciones de supervisión y control, bueno, puede supervisar a la alta gerencia, a la dirección, revisa los estados financieros, también vigila el que se cumpla toda la normatividad que le aplica a la empresa, también implementa el tema de ética, también escoge a los directivos y a los altos gerentes,
también escoge y nombra a los consejeros. Y bueno, y también pues es el enlace entre la empresa y los accionistas, ¿sí? También el propio consejo se evalúa, ¿eh? No crean que también pues un consejo es para siempre o un consejero es para siempre. También ellos se pueden medir a sí mismos y evaluar el tiempo en que deben de permanecer en una empresa. Aquí, bueno, como les comenté, también se estila, no es necesario cuando vas empezando a implementar esto que tengas los comités, pero también para que lo escuchen y lo conozcan un poquito, hay comités del consejo y estos lo ayudan a que se implementen las mejores prácticas, sirven como de control, revisión, para mitigar riesgos, y de los más comunes que hay es el de auditoría, el de riesgos, los riesgos los mides, riesgos operativos, financieros, riesgos de mercado. En la parte de compensaciones también, o sea, también el comité decide cuánto va a ganar un directivo, también cuánto van a ganar los accionistas, también lo definen. El comité de nominaciones tiene la función de elegir a los directores y también a los miembros del consejo. Y también hay un comité de cumplimiento. Ahorita hay, no sé si conozcan el tema de PLD, que es la ley antilavado de dinero, y todo el tema de ESG, que es toda la parte relacionada con el medio ambiente, la sustentabilidad y con toda la parte de gobierno corporativo. Entonces, los podemos encontrar también, pero como les digo, no es necesario implementarlos, simplemente es importante conocerlos. Bueno, aquí les pongo una pequeña ruta de cómo pudiéramos escoger un consejo de administración y formarlo, ¿no? Como primer paso, primero definir qué tipo de consejo queremos, si queremos un consejo consultivo o un consejo definitivo, ¿sí? Eso es importante. También definir el número de consejeros. También podemos tener un híbrido, 2 consejeros independientes y a lo mejor 3 consejeros miembros de la familia, ¿sí? Normalmente se estila que el presidente del consejo pues sea el dueño o el accionista mayoritario, ¿no? El paso 2 es ver la responsabilidad del consejo y el tiempo que va a invertir, ¿sí? Muchos consejos se reúnen de forma trimestral, otros se reúnen de forma mensual y bueno, esas cosas se tienen que definir también. Como paso 3 también es una buena práctica tener un manual de operación de este consejo, ¿sí? Para que ellos conozcan las reglas y nosotros también como empresarios o como emprendedores pues tengamos claro qué es su función. Y como paso 4, definir el perfil. Si nosotros pues hacemos zapato, pues no nos vamos a traer a alguien que está en la industria automotriz, ¿no? O a lo mejor sí, dependiendo en qué especialidad haya, pero lo que se recomienda es que más que nada pues se acerquen de gente que conozca de la industria, ¿sí? Y como paso 5, preparar la información sobre la compañía. Aquí es muy importante, cuando tú invitas a alguien, pues se recomienda no invitar a los amigos, al compadre, o sea, se invita a alguien que trae una expertise. Pero también esa invitación a un tercero pues genera un poco de incertidumbre. Pero esta incertidumbre y este riesgo, pues lo puedes mitigar con un convenio de confidencialidad, un NDA, decirles, ¿sabes qué? Te voy a compartir información, te voy a decir qué hace mi empresa, toda la parte de números, porque un consejero siempre pregunta eso, a ver a qué te dedicas, a ver cuánto vendes, a ver en dónde tienes presencia, toda esa parte es información confidencial. Entonces ahí lo que más se recomienda es hacer un convenio de confidencialidad. Bueno, y como último paso, pues ya obtener todas las referencias de estas personas que tú estás decidiendo incorporar a tu empresa, a las que los estás invitando, y pues realizar todo un proceso de onboarding, ¿no? O sea, un consejero, aunque traiga conocimiento técnico, pues tampoco es un mago. Sí le tienes que dar un acompañamiento, explicarles, presentarle a toda la organización, darle todo ese contexto y para que empiece a generar resultados, ¿sí? Y bueno, aquí hay una pequeña nota
donde también es importante tomarla en cuenta, la integración de la mujer a los consejos. Se recomienda que al menos haya el 30% de participación de mujeres en los consejos. Y no es porque yo sea mujer, es porque así ya viene todo este tema que les comento de ESG, de equidad de género. ¿Qué pasa? Cuando tú vas con un banco y le pides un préstamo, te dice, ¿tienes consejo de administración? Le pones que sí. ¿Cuántos son? 5. ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Entonces, cuando tú ya le señalas en la casilla de mujer, palomita, ¿sí? O sea, se recomienda que ya se haga esa participación también activa de la mujer. Bueno, y aquí ya podemos ver un poquito más aterrizado qué es lo que debe tener un consejero. No solamente debe tener experiencia, debe también tener conocimientos técnicos, ¿sí? Debe de tener, pues, todas las herramientas que necesite para formar parte de esa toma de decisiones en la empresa. También tiene que tener formación y experiencia, o sea, no solamente debes de ser un consejero de escritorio, sino tener una trayectoria, haber participado en empresas donde tú adquiriste conocimiento y lo vas a transmitir en esta empresa donde te están invitando a participar. También como consejero tienen la obligación de la confidencialidad. Todo lo que la empresa te comparte lo debes de resguardar. No debes de transmitirlo, no lo debes de hacer público, debes de conservar ese secreto y no importa que ya no pertenezcas ahí, ¿sí? Por eso les comentaba de los convenios de confidencialidad, ¿sí? Porque tienen obligaciones. Los consejeros tienen obligaciones y también tienen una responsabilidad también fiduciaria con la empresa. Y el objetivo de la responsabilidad del consejero, como les comentaba, hay que definir claramente qué esperamos del consejo de administración y del consejero. Y bueno, en estos momentos invito a mi compañero Carlos Tenorio, que nos va a dar una segunda parte de esta presentación. Muy buenas tardes. Ahí está, se escuchó profundo. Pero bueno, ahorita lo que nos compartió Claudia, y a través de la experiencia que tenemos en todas las organizaciones, sea pequeña, mediana, esté iniciando, hay 4 puntos fundamentales que tenemos siempre que ver. El primero es los recursos, ¿no? Ya sean financieros, materiales y humanos. Muchas de las veces, cuando es un recién emprendedor, aporta el 100% de los recursos. La segunda parte es la planeación estratégica. La tercera parte es la ejecución de esa planeación estratégica. Y la cuarta parte es que esa planeación estratégica esté conectada con su ejecución. Esos elementos son fundamentales. Y aquí la pregunta principal que debemos de responder es, ¿por qué como emprendedor, como dueño, aunque sea una empresa pequeña y en vez de crecimiento, por qué yo me tengo que tragar todos esos sapos? Porque una vez un amigo me dijo que el todólogo es nadólogo. Entonces el gobierno corporativo precisamente lo que viene a hacer es ayudarnos a integrar y facilitarnos en la integración de estos 4 elementos que son fundamentales para el crecimiento organizacional. Y a esto nos lleva a una pregunta fundamental que actualmente estamos viviendo, específicamente lo hemos notado a partir del 2022 a la fecha, cuando a nivel global la inteligencia artificial empezó a tener un impacto en noviembre de 2022 de manera muy profunda con ChatGPT, y que ahorita la inteligencia artificial está teniendo un impacto tremendo en las organizaciones. A lo mejor ya lo implementaron o a lo mejor están en proceso de, pero cada vez estamos viendo que todo el mundo tiene ya una conciencia en su implementación. Y aquí la pregunta es, antes el ser humano es la persona que hacía la planeación estratégica, la parte material, la parte de implementación. Y aquí es, ¿qué pasa si el que ejecuta y el que toma la decisión ya no es un ser humano? Es la inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable?
Y aquí también el gobierno corporativo tiene un elemento muy importante en este aspecto, porque una de las cosas que vimos cuando estuve en el MIT precisamente viendo la inteligencia artificial, hay dos niveles muy importantes en inteligencia artificial. Uno es cuando la inteligencia artificial genera los códigos o genera conocimiento, lo podemos ver a través de las aplicaciones o las interfaces gráficas como ChatGPT, Gemini y todo eso, pero nosotros como seres humanos tenemos el control de lo que metemos como datos y lo que sacamos como datos. Pero la segunda parte, que es la inteligencia artificial agéntica, que está evolucionando el comercio agéntico, ahí los datos se insertan automáticamente, pero aparte se transforman, se toman decisiones y se generan nuevos datos, sin la intervención humana, a través de agentes. Y aquí precisamente esta parte de la plática es, si la empresa ya está aplicando inteligencia artificial o se está en proceso de hacer inteligencia artificial, la responsabilidad que pueda tener un consejo con respecto a esa implementación o tener un consejo, aunque no sea muy abultado, pero tener un consejo que me ayude a hacer una implementación adecuada de la inteligencia artificial, de tal forma que sobre todo la inteligencia artificial que se le conoce en la sombra, la que utiliza todo el personal en sus posiciones y que no tenemos conocimiento qué datos están metiendo, qué datos está sacando, qué datos están robando, qué datos están protegiendo o no protegiendo y cuáles están mandando hacia proveedores, etcétera, y no tenemos el control sobre eso. Por eso es un tema muy importante. Y hay 8 componentes principales que les quiero hablar de manera muy puntual. El primero es la política de IA aprobada. ¿Esto a qué se refiere? Las políticas no son como las políticas que conocemos, sino son políticas muy específicas para la implementación de la inteligencia artificial. Es decir, cómo se van a controlar los datos, quién lo va a controlar. Hay unas cuestiones que son prompts o instrucciones, que ya en evolución más técnica, que son la parte contextual, de la ingeniería contextual de los prompts, donde se tiene que documentar exactamente quién los hace, cómo los hace, cuándo los hace, por qué los hace, cuál es el contexto. Toda esa parte se tiene que poner en la política. Otra parte muy importante de la política es que si queremos implementar inteligencia artificial, un punto fundamental es uno de los puntos que más costaba implementar inteligencia artificial a través de generar valor, no solamente con aplicaciones aisladas, sino generar valor a través de cadenas de razonamiento y orquestadores, es cambiar o modificar o aceptar el cambio cultural de todos los que participamos dentro de la organización. Y eso también tiene que estar en las políticas. El segundo punto es el inventario de sistemas. ¿Cuántos están utilizando ChatGPT, Gemini? ¿Qué tipo de lenguaje están utilizando? ¿Qué tipo de...? Bueno, estos son los más conocidos, ¿no? Pero hay un sinfín de aplicaciones, por ejemplo, para grabar, no sé si hay juntas organizacionales que están grabando y están anotando las juntas organizacionales, cómo estás transfiriendo los datos, cómo están codificados los agentes, etcétera. También un inventario de sistemas es importante en el gobierno corporativo. La tercera es la clasificación por riesgo. Es decir, cómo precisamente los datos, cómo los están manejando dentro de las aplicaciones. Los datos es el principal problema que debemos de contener a través de la inteligencia artificial. Y pueden parecer datos muy fáciles como, por ejemplo, de proveedores, clientes, de los mismos trabajadores. Si queremos utilizar inteligencia artificial en todos los ámbitos, entonces la clasificación de esos riesgos. Un punto muy importante es el que viene el cuarto, que es la supervisión humana. Ahí la inteligencia artificial empieza a evolucionar de forma autónoma, a tal grado que puede ejercer casi muchas actividades y precisamente el ser humano tiene que establecer un control muy importante para que no se nos desprenda de las tomas de decisiones. La diligencia de proveedores también es muy importante, que es el quinto punto, es decir, ¿quiénes son nuestros proveedores de inteligencia artificial y por qué los seleccionamos? La trazabilidad, cómo los datos se transfieren de un dato a otro. Y a lo mejor pueden parecer temas sumamente técnicos, pero cada vez es más fácil el uso de inteligencia artificial a través del lenguaje natural, entonces seguramente muchos lo están utilizando. ¿Cómo el consejo está interviniendo en estos reportes periódicos de usos? ¿Cómo se le está informando? ¿Quién está dando la atención? Si hay un comité de inteligencia artificial.
Y por último, y el más importante, es la alfabetización del consejo. ¿Por qué? Estamos hablando de una nueva evolución cognitiva en el que los trabajos habituales del ser humano, escribir, hacer imágenes, etcétera, ya no los hace el ser humano de forma directa, sino los hace inteligencia artificial. Y aquí la parte de alfabetización es precisamente explicarle al consejo y a todos los que participan lo que son los modelos, lo que es un agente, lo que es la orquestación, los que son los embeddings, o sea, una serie de elementos, y cómo también tenemos que prever que la inteligencia artificial no es como una tecnología cualquiera que se está utilizando antes. En este caso, anteriormente nada más era la automatización. Ahorita es autonomía de pensamiento, que es algo muy diferente a lo que estamos haciendo. Y ya para concluir, hablamos un poquito de la responsabilidad si no se cuida la inteligencia artificial en la forma como está creciendo dentro de las organizaciones. Por ejemplo, la empresa adquiere una responsabilidad, aunque la empresa no haya adquirido la inteligencia artificial, sino la ha adquirido, por ejemplo, un empleado a través de ChatGPT, etcétera. Entonces, la empresa adquiere una responsabilidad con terceros, si hay algún error de la inteligencia artificial. La dirección, por no cuidar y no probar esa inteligencia artificial. Y último, el consejo, por no supervisarlo. Entonces, lo que estamos viendo es una evolución muy importante en toda la implementación de la inteligencia artificial, que cada vez en las organizaciones se está implementando de una manera más acelerada y hay que cuidarla a través también de un consejo. Como lo comentaba ahorita Claudia, no se necesita un gran presupuesto, sino simplemente conocimiento acerca de lo que está implementando y los riesgos que puede tener, ¿no? Y con esto concluimos de los puntos que ahorita nos manejó Claudia. El primero es, el gobierno corporativo no es exclusivo de grandes empresas. De hecho, una empresa en crecimiento es mucho más importante el gobierno corporativo porque es cuando se empieza a desprenderse del control. Y el gobierno corporativo nos va a ayudar a controlar. El segundo es, el gobierno corporativo es una implementación gradual, no tiene que ser todo con grandes corporaciones, sino a lo mejor una persona, luego otra, luego... Y así, pero se hace un gobierno corporativo que nos ayuda a tomar decisiones y como les dije hace un momento, no tragarnos esos sapos, porque el todólogo es nadólogo. Tercero, las empresas familiares no sostienen con protocolos, estructuras ni buenos deseos, se sostiene con personas competentes y preparadas para convertir la estrategia en realidad. Y creo que este es el punto más fundamental en cuestión de la implementación del gobierno corporativo. Muchas veces los problemas de una organización las da la misma familia. Y aquí el punto no es que la familia tome decisiones o no. El punto que está mitigando el crecimiento a las siguientes generaciones. O sea, uno mismo se está tirando el balazo en el pie. La institucionalización no es opcional, es lo que permite que un negocio deje de depender de personas y comience a funcionar como sistema. Y solo entonces el gobierno corporativo cobra sentido. Es decir, el gobierno corporativo tiene que ser una entidad autónoma, que tome decisiones y nosotros como dueños respetarlas, porque por algo los trajimos. Y por último, la institucionalización crea orden y trascendencia. Y este último punto también es fundamental. Todos los que hemos emprendido, yo me acuerdo en 2015, yo empecé a emprender porque mi mamá tenía un negocio de muchos años, y aquí el punto es, si a mi mamá le costó 25 años llegar a donde está, ¿por qué perder un negocio si cuesta hacer un negocio desde el principio? Entonces, aprovechar ese negocio que hizo mi mamá, aunque no nos guste como en lo personal, pero hacerlo crecer como una inversión. Y ahí es donde el gobierno corporativo toma un elemento fundamental para las siguientes generaciones, que a lo mejor no les importa tanto el negocio del papá, porque cambiaron, o sea, se dedican a otras cuestiones, tienen otro nivel de pensamiento, pero ¿por qué perder esa inversión que se tardó de generar en 25 años? Y con esto terminamos. Le doy la palabra a mi compañera Claudia para que también nos dé sus conclusiones al respecto, y con esto pasamos a las preguntas y las respuestas. Yo no solamente quiero cerrar con dos reflexiones. Una, para mí el gobierno corporativo es darle vida propia al negocio. Otra reflexión, para mí el gobierno corporativo es un seguro de vida para mi empresa, ¿sí? Pensemos cuando tenemos un hijo, le compramos un seguro de vida,
Si estoy yo o no estoy yo, ese niño va a crecer, no va a tener necesidades económicas, va a poder ir a la escuela, va a poder vivir solo sin una apuración económica. Entonces yo siempre les digo en este tipo de conferencias, el gobierno corporativo es un seguro para nuestro bebé que con tanto amor desarrollamos, emprendimos y echamos a andar. Espero que haya sido de su agrado esta plática y pues vamos a dar oportunidad de unas 2, 3 preguntas. Si alguien gusta levantar la mano. Ay, sí, a ver, vamos. Hola, muchas gracias por la plática en principio. Y mi duda sería, en este caso, bueno, creo que muchos somos conscientes o algunos sobre este tema de los negocios familiares. Y bien o mal me ha tocado estar ya en 2 empresas, una de sector calzado y otra sector transporte, donde obviamente, pues bueno, la falta de todo este gobierno realmente, pues bueno, una incluso ya cerró, ya tiene años, por lo mismo, a falta de estructuras, pero ¿cómo poder llegar a ellos como para hacerles conciencia de la importancia? Porque en ambos casos se les ha platicado, se les ha comentado, pero de repente, bueno, está padre-hijo y en otra, pues obviamente está, pues digamos, la pareja, esposo y esposa en la misma empresa. ¿Cómo hacerles esta conciencia o qué recomiendas? Digo, yo sé que hay factores donde va a ser imposible, pero como recomendación, ¿cómo llegarles para que les pueda un poquito todo este tema y realmente pasemos a generar una administración adecuada? Muy buena pregunta. Exactamente. Entendamos que todos los fundadores tienen miedo al cambio, ¿sí? Ellos empezaron su negocio, toda la vida tomaron decisiones y les da miedo, ¿sí? Les da miedo el cambio. Es muy difícil que cambien eso. A mí me ha tocado ver el convencimiento del fundador en momentos complicados, ¿sí? A veces les pasan temas de salud y es cuando reaccionan, ¿sí? Es una forma. Otra, muchas veces, y ojalá que todos aprendieran de esa manera, es porque, ¿qué creen? Que el amigo ya lo implementó. También es otra forma de que empiecen a implementarlo. Es muy difícil convencerlos, pero bueno, yo creo que también nosotros, a veces que somos colaboradores, nos cuesta trabajo porque quien lleva ahí todo el tema y lidia con la familia o incluso, y con todo respeto, cambios de humor, toda esa parte es complicada, ¿no? Bueno, pero pues si tú traes un poquito de formación, de experiencia, pues transmitírselo, o sea, de la mejor manera, ¿no? Es complicado, pero bueno, ya hay más información de este tema, sí ya hay, por ejemplo, existe el Colegio de Consejeros Independientes, yo soy parte de ellos, y se empiezan como a abrir un poquito más estas buenas prácticas. Sí te entiendo, es complicado, pero bueno, sí las hay buenas empresas, buenas familias, hay gente que entra mucho en conciencia de forma temprana, hay gente que no, pero bueno, ahora sí que en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Si no actuamos en tiempo, pues probablemente ese hijo que yo tuve y que eché a andar, pues no va a crecer, no va a pasar de generación, ¿sí? Otra pregunta, ¿alguien más? Gracias, buenas tardes. Esto va más enfocado al tema de la inteligencia artificial. Hoy en día que se está utilizando, por ejemplo, esta plataforma de ChatGPT y demás, la gente que está subiendo, estamos subiendo documentos a la plataforma y tenemos un convenio de confidencialidad, ¿podemos atacar que hay un incumplimiento al subir esta documentación a las plataformas? Mira, esta pregunta es súper importante. ChatGPT se le conoce una interfaz gráfica o una aplicación, como cualquier otra aplicación, como si fuera, no sé, la de Uber o cualquiera así, nada más que tiene una gran diferencia, que las aplicaciones de inteligencia artificial tienen modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje
lo que hacen es se retroalimentan con la misma información que van recibiendo. Nada más hay que tener algo claro, esa retroalimentación no es de forma directa, o sea, no en cuanto lees o lo que le compartas, lo absorbe de forma inmediata. Todos los modelos de lenguaje natural tienen hasta un límite de actualización, ¿sí? Vamos a suponer que el 5.5 de el LM de OpenAI, que es el más actualizado de ChatGPT, está actualizado hace un año, por ejemplo, ¿no? A junio de 2025, es una fecha. Ahora, lo que sí se ha intervenido mucho en todas las empresas fundamentales, son las empresas fundamentales aquellas que diseñan los modelos como OpenAI, como Anthropic, con el mismo DeepMind, que es el de Google. Todas, obviamente lo que quieren es mantener la confianza de los que utilizan la inteligencia artificial para el crecimiento mismo de la inteligencia artificial. Y esa confianza no solamente es una confianza de negocios. Ya las regulaciones, a lo mejor en Europa, que son las más relevantes, ya tienen temas muy importantes en cuestión de integración de los datos y la forma en que los datos son cuidados. Específicamente, regresando a tu pregunta, ChatGPT, si te vas a la parte de donde está toda la parte donde haces, donde generas los elementos, pues, o sea, la clasificación, hay una parte que te dice, ¿quieres compartir los datos o no quieres compartir los datos de entrenamiento? Siempre cuando lo vemos en los programas de Mindset AI, vemos específicamente esas aplicaciones en todas y se tienen que no seleccionar. Para que esos elementos que vas subiendo no sean utilizados para el entrenamiento en un futuro de la inteligencia artificial. Ahora, un punto muy importante. Si son temas que tienen mucha regulación en cuestión de datos, ¿no? Ahí lo que les recomiendo es que tengan servidores propios, utilicen código abierto que se puede bajar de servidores propios y se ejecuten en sus propios servidores en cuestiones de resguardo de datos. Y utilicen modelos abiertos para que ahí toda la información esté totalmente concentrada, ¿no? ¿Quién lo aplica? Lo aplican, por ejemplo, bancos. Todos sus datos son cerrados, todos sus servidores son cerrados, ¿sí? Entonces, en resumen, de entrada hay una pared regulatoria. Segunda, las organizaciones ya lo tienen en seguridad. Si tú metes ChatGPT, lo maneja OpenAI, en OpenAI te da toda tu parte de seguridad y también te comparte en tiempo real las cuestiones de seguridad y te mandan a su correo. Y tercero, digamos el tercer eslabón es que tú generes sus servidores y los tengas en los sandboxes o las cajas de arena para que los agentes ahí hagan su trabajo y no repartan datos y no absorban datos independientemente que se le metan inyección de prompt, ¿no? Que es a través de los prompts darle indicaciones a los agentes para jalar información que no está contenida. Entonces, sí es un tema regulatorio de ciberseguridad muy a profundidad, pero es lo que nosotros recomendamos cuando ya estamos implementando, sobre todo en programas de datos donde son datos muy sensibles, como cuentas bancarias o protegidos por la ley de datos personales, ¿no? Básicamente. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? ¿Y alguien más tiene otra pregunta? Bueno, le cedo el micrófono a la maestra de ceremonias. Gracias. En este caso, yo quiero invitar a Alejandra Leiva para que entregue un reconocimiento. Muchísimas gracias por su aportación. La verdad, todas las MIPYMES en algún momento tienen que saltar al gobierno corporativo. Y licenciada Claudia, doctor Carlos, en representación de Isabel, reciban un reconocimiento en vía A. Y aquí, si nos ayudan con las fotos. Así como paparazzis acá. Ahora para acá. Muchísimas gracias. No, gracias.
Muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos a las 5 de la tarde porque vamos a tener a un director técnico que nos va a hablar de liderazgo y trabajo en equipo que se necesita en las empresas. ¿A poco no? Muy bien, entonces...